Bendiciones, les saluda el profesor Moisés López con nuestra sexta sesión del Pentateuco. Estamos estudiando los primeros 5 libros del Antiguo Testamento en esta clase del SEBIDEM, Seminario Bíblico de Desarrollo Ministerial. Así de que continuamos entonces con nuestra historia y en este caso vamos a estar hablando de Moisés. Dentro de los personajes importantes para el judaísmo y para la iglesia cristiana, yo creo que Moisés es probablemente después de Jesucristo el más importante, o tal vez después de Jesucristo el apóstol Pablo. Bueno, uno puede tener diferentes ediciones, pero definitivamente para la comunidad judía, Moisés es el legislador por excelencia, ¿no? Moisés es la persona más importante y más influyente. Decíamos en la clase anterior, en la sesión anterior, que el libro de Josué, la historia de José, perdón, nos conecta con este libro de Génesis y de Éxodo. Cuando terminamos el libro de Génesis, el pueblo, la familia, porque no se puede tal vez contar como pueblo, todavía eran bastante pocos, llegan a Egipto y allí en Egipto se les da la mejor tierra. Y una de las razones por las que les da la mejor tierra es porque los egipcios aparentemente no son muy afables con las personas que crían ganado. Entonces, por esta razón dicen, no, esa tierra para ellos no era muy de mucho valor, porque no practicaban esas cosas, ¿no? Pero para los israelitas obviamente cayeron en el mejor lugar, en la mejor tierra, en la tierra de Gosén, como le llama el texto bíblico. Ahí crecieron y se multiplicaron. Una de las preguntas que llama la atención es ¿cuánto tiempo estuvieron los israelitas en Egipto bajo condiciones favorables? Yo me atrevería a decir que probablemente unos 250 años, más o menos, tampoco podemos ser exactos en esto, estuvieron en condiciones favorables. En otras palabras, les fue bien en el tiempo que José estuvo vivo, les fue bien durante un buen tiempo más, y prueba de ello es la multiplicación que se lleva a cabo, ¿no? Hay muchísimos israelitas después de este tiempo, de ese periodo de tiempo en el cual las condiciones me parece que fueron favorables. Cuando entramos al primer capítulo de Éxodo, y así es donde entramos en la historia de Moisés, encontramos que las condiciones ya no son favorables. Entonces, otra vez, tiempo antes del nacimiento de Moisés, cuánto tiempo no sabemos, pero ya el faraón estuvo haciendo ciertos movimientos, ¿no? Para que las condiciones de los israelitas fueran completamente adversas. Una de las cosas que puede haber ocurrido, y en esto tenemos información por las investigaciones históricas que se han hecho acerca de Egipto, ¿no? Sabemos que en Egipto, por lo menos en 2 ocasiones muy prolongadas de tiempo, hubo un faraón que se sentó en el trono de Egipto que no era de 100% egipcio, digámoslo, ¿no? Que era de otro pueblo. En algunos casos porque derrocaban al gobierno egipcio, porque el gobierno egipcio a veces tenía algunos monarcas que eran bastante débiles. Entonces, por un periodo de tiempo, durante el intermedio de tiempo entre el antiguo reino y el reino intermedio, hubo este grupo de faraones que gobernaron, que aparentemente no eran, como dije, 100% egipcios, no venían de otro lado. Después hubo otro periodo también extenso de tiempo, ¿no? Y probablemente algunas personas pueden pensar o han pensado que se trata de esta situación. Cuando José llegó a Egipto, el faraón en turno era un faraón de ascendencia semita. En otras palabras, no era un egipcio 100%, y por esa razón era probablemente más afable, más bondadoso con los extranjeros. Pero en algún momento, como dije, la historia lo confirma, de que hubo esos periodos donde después de un periodo de tiempo, un egipcio, 100% egipcio, toma el control y toma el reino, y a veces este tipo de personas lo que hacen, y en este es el caso en particular, es que no quieren a los extranjeros. Los extranjeros son un problema, y curiosamente, ¿no? En el texto sucede lo que en muchas naciones, incluyendo la nuestra, que quieren beneficiarse de ciertas cosas. Por ejemplo, la mano de obra que los israelitas proveen es importante para ellos, pero por otro lado les preocupa que están creciendo demasiado y que probablemente van a tomar control, o que probablemente se van a unir a otra nación, les van a hacer la guerra. Entonces comienzan con un programa de restricciones, ¿no? Al principio
solo son restricciones al punto que llegan, es un punto extremo y digo, tampoco nos sorprende mucho, ¿no? En la historia de la humanidad ha habido momentos en los cuales el genocidio es una de las armas que utilizan las personas en el poder para deshacerse de las personas que no quieren, para deshacerse de personas que en su modo de ver son problemáticas. Entonces, en este caso llegan a este punto, ¿no? Lo que llama la atención del pasaje de Éxodo, capítulo 1, es el hecho de que al hombre más poderoso de la tierra, en este caso Faraón, ¿no? Faraón, Egipto era una potencia en el mundo, ¿no? En aquel entonces, ¿no? No siempre lo fue, pero hubo momentos en los cuales Egipto tenía bastante control y bastante poderío. Entonces, en este momento, el hombre más poderoso de Egipto, por decir algo, probablemente de otras regiones también, lo desobedecen puras mujeres. Y eso otra vez, suena casi como una burla de que el hombre más poderoso le dice a las parteras, quiero que cuando nazca un niño, básicamente se deshagan de él. Le está dando la orden de matarlo, imagínense, ¿no? Hasta dónde llega el temor de esta persona, ¿no? El temor a que nos van a invadir, el temor a que se van a quedar con todo, al punto de empezar a matar a los varones, a los bebés, a los niños, pues. Porque las niñas, en su opinión, no representan un peligro, porque usualmente en aquellos tiempos las niñas no iban a la guerra, no se enlistaban en el ejército, pues. Pero las mujeres dice que temieron a Dios y no hicieron lo que el faraón les dijo. Y aquí tienes un tema que es importante, ¿no? Cómo el temor a Dios te lleva en ocasiones a desobedecer las leyes de un país que son injustas. Y yo no estoy promoviendo aquí la desobediencia de las leyes. Lo único que estoy diciendo es de que en este caso en particular, la ley es injusta, las leyes de Faraón son injustas y estas mujeres deciden por su conciencia y por su conocimiento de Dios y por su temor que tienen a Dios desobedecer esas leyes y no hacen lo que Faraón les dice. Obviamente cuando las confronta y les dice, ¿por qué no han hecho lo que les ordené? Ellas se excusan y uno puede pensar que mintieron, todo lo que usted quiera. Pero a lo que voy es que este temor de Dios las hizo no obedecer la ley del faraón. Ahora, no solamente estas mujeres obedecen, sino que la mamá de Moisés desobedece también y esconde al niño, pues supone que tenía que deshacerse de los niños. El otro mandato que es que los niños que nazcan varones, sus propias mamás se tienen que deshacer de ellos, los tienen que abandonar para que se mueran. Que en nuestros días se oye como que terrible, ¿no? En las noticias a veces vemos personas que hacen esto y uno se siente mal, se siente triste. ¿Cómo es posible que alguien abandone a su propio hijo en un bote de basura, por ejemplo? Bueno, eso es lo que Faraón quería. Esto tampoco es nuevo. Hay otras sociedades que han practicado esto, ¿no? Cuando tenían un niño, por ejemplo, que tenía ciertas discapacidades, en algunos lugares como en Grecia, por ejemplo, se deshacían de estos niños y los abandonaban hasta que se murieran, para deshacerse del problema, entre comillas, ¿no? Entonces ahora Faraón practica esta situación en la cual quiere que los hijos sean expuestos a la intemperie y que mueran. Entonces la mamá de Moisés lo esconde por un tiempo, pero cuando ya no lo puede esconder por algunas circunstancias, probablemente la vigilancia, probablemente era muy difícil seguirlo escondiendo, entonces toma la decisión de ponerlo en esta canastilla en el río Nilo. La hermana de Moisés también desobedece las reglas, digamos, ella es la que se encarga de vigilarlo, ¿no? Y cuando la hija de Faraón, otra mujer que también desobedece a su padre, recoge al niño, la hermana de Moisés le dice, yo te puedo conseguir quien te lo críe, porque la egipcia se da cuenta, probablemente por el atuendo, probablemente por el aspecto físico. Los semitas y los egipcios probablemente tenían rasgos distintivos en su físico. Se da cuenta que es un hijo de las hebreas, ¿no? Es de los hebreos, es un israelita. Entonces, pero permite que su hermana le busque, y obviamente su hermana va y trae a su propia mamá, y la mamá lo procría por un tiempo hasta que lo entregan a la princesa. Pero la princesa se hace cargo de todo y la princesa mete al niño a el palacio, al lugar, a la casa misma de la persona que no quiere a los israelitas. Entonces ahora tienes un israelita viviendo ahí. Por eso digo, la historia de Génesis capítulo 1 es muy interesante por muchas razones, pero una de ellas es que te hace este tipo de sarcasmo, este tipo de burla contra el hombre más poderoso de la tierra. ¿Qué nos dice el texto con esto? Que a pesar de que los poderosos del mundo, ¿no? A pesar de que los líderes digan una cosa, cuando usted y yo estamos en la voluntad de Dios, mi hermano, mi hermana, podemos confiar y podemos descansar,
en que Dios hará cosas insólitas, ¿no? Dios hará cosas a veces impensables. ¿Quién hubiera pensado, hermano, que el hombre que Dios va a usar para liberar al pueblo está siendo criado por el mismo que lo odia, por el mismo que se quiere deshacer de él? Él es el que está pagando todo, está pagando su comida, está pagando su educación, hasta que está grande. Incluso cuando Moisés está grande, no abandona el palacio hasta que tiene como 40 años, ¿no? Y retomando un poquito lo que decíamos hace un momento atrás. Entonces estamos hablando de que Moisés pasó 40 años en el palacio, 40 años en el desierto. Entonces estamos hablando de 80 años. Cuando Moisés regresa y confronta a Faraón para que deje salir al pueblo, ya Moisés tiene sus 80 años. Entonces quiere decir que por esos 80 años y otros 20 o pónganle otros 30 o 40 más, por eso yo decía que tal vez Israel vivió un periodo largo de tiempo en Egipto donde las condiciones eran favorables para ellos, y ya solamente al final de sus días de su estancia, en Egipto, tuvieron esas condiciones adversas en las cuales comenzaron a ser abusados y oprimidos por el gobierno, ¿no? Esta opresión, por otro lado, causa que el pueblo reaccione, ¿no? Y el pueblo reacciona de la manera correcta, ¿no? De la manera como usted y yo como cristianos debemos de reaccionar, buscando a Dios. Lo primero que tenemos que hacer, mis hermanos, cuando las cosas van mal, cuando las cosas son adversas a nuestra vida, es buscar a Dios, y lo que el pueblo hace es claman a Dios. Entonces Dios va a levantar a este hombre, ¿no? Dios va a llamar a Moisés después de todo este periodo de tiempo para decirle que vaya a Egipto a liberar a su pueblo y los lleve a la tierra prometida, como él había dicho a sus ancestros. Ahora, Moisés en este momento es igual que cualquier otra persona, ¿no? Y otra vez decía hace un momento que Moisés es probablemente la persona más importante para el pueblo de Israel, y es verdad, para los judíos hoy en día. Pero Moisés no comenzó así, y es una de las cosas interesantes y que vale la pena recordar para usted y para mí que estamos tal vez comenzando en el liderazgo. Moisés no comenzó siendo el super siervo de Dios, no, al contrario. Cuando Dios le llama a Moisés, si usted se acuerda la famosa aparición de la zarza ardiendo, que no se consume, y Moisés se acerca y todo lo demás, Dios habla con él y le dice: he escuchado el clamor de mi pueblo y he decidido bajar, descender y liberarlos, y tú vas a ser la persona que voy a enviar, y tú vas a ir por mí, y tú vas a ir a representarme y a decirle. Y Moisés comienza a excusarse, igual que nosotros, igual que usted y que yo, tal vez en algún momento nos excusamos o seguimos excusándonos para no hacer lo que Dios nos está pidiendo que hagamos. Y viene Moisés y le dice esas palabras, ¿no? Yo no puedo ir porque yo no sé hablar. Ahora, ¿qué quiere decir que no sabe hablar? Pues si está hablando con él, probablemente algunas personas conjeturan que tal vez se trate del hecho de que ahora en Madián ha perdido tal vez después de 40 años un poco del egipcio que hablaba. Pues esa puede ser una explicación. La otra explicación puede ser que sí tuviera algún problema al hablar, que las personas tal vez les costaba trabajo escucharlo, entenderlo tal vez. Y es la razón por la cual Dios le dice: bueno, pues ahí está tu hermano, háblale a tu hermano y que tu hermano se encargue de lo demás, ¿no? Su hermano va a ser como el vocero, ¿no? Básicamente lo que Dios hace en este momento es decir, no hay excusa, ¿no? Si yo te llamo a hacer algo, tú puedes salir con una excusa, pero Dios te va a proveer una solución, vas a salir con otra excusa, ¿no? La otra excusa de Moisés es de que el pueblo no me va a creer, ¿no? El pueblo no va a creer, ¿por qué? Porque ¿qué les voy a decir yo? Se me apareció Jehová, y la gente va a decir: ¿y tú quién eres? Y tiene mucha razón en eso, porque a veces la gente es difícil de convencer, ¿no? La gente, imagínense que de buenas a primeras usted le llega y le diga a un grupo de personas: oh, yo voy a ser el líder porque Dios me escogió. Es problemático, ¿no? Y uno entiende al mismo tiempo que Moisés tenga estas dudas en cuanto a ir y presentarse delante del pueblo primero, y el pueblo, si usted se recuerda la historia, cuando Moisés llega, pues tampoco lo miran como con buenos ojos, ¿no? Él no ha estado ahí, él no ha sufrido la opresión, él vivió 40 años en el palacio, y después cuando él se fue, él no le ha tocado realmente ser parte de este pueblo sufriente, y la gente probablemente tiene sus dudas en cuanto a él. Pero déjeme recordarle una cosa que es importante para usted y para mí. Cuando las personas tienen dudas, usted y yo, lo peor que podemos hacer es pelear con ellos. Las personas se tienen que convencer, pero no porque nosotros querramos a la fuerza imponer nuestro liderazgo. Las personas se van a convencer cuando las personas vean la mano de Dios respaldando nuestro ministerio. A lo que usted y yo nos debe de preocupar, o nos debemos ocupar, es en buscar que Dios respalde nuestro ministerio, que Dios respalde
lo que nos mandó a hacer. Y en ese momento la gente va a comenzar poco a poco a entender que es verdad, que Dios nos levantó como líderes, que Dios nos ha dado ese llamado, ese ministerio que tenemos que llevar a cabo. Pero no se nos puede olvidar eso, porque cuando se nos olvida eso, entonces comenzamos a luchar contra corriente, y es muy pesado desarrollar un liderazgo en el cual nosotros tengamos que estar constantemente confrontando personas, constantemente, al igual que lo hizo Moisés. Y muchas veces es otra parte de la historia que tenemos que entender, que ser líder en el pueblo de Dios a veces no es fácil, a veces no es cómodo, a veces te encuentras con situaciones en las cuales tú quisieras decir, no, ¿sabes qué? Se me hace que ya me voy. ¿Y cuántas veces, por ejemplo, en el texto bíblico vemos a Moisés diciéndole a Dios, ¿sabes qué? Ya no quiero más, ya no puedo más. Y Dios le tiene que decir, no, tú adelante, mira, yo voy a estar contigo, yo voy a ir delante y todo lo demás, hasta que Dios otra vez lo vuelve a convencer. Pero por el otro lado de la historia es lo mismo, ¿no? A veces Dios viene y está molesto con el pueblo y quiere deshacerse del pueblo y comenzar de nuevo. Y es Moisés el que le tiene que decir a Dios, no. ¿Qué va a decir la gente que los pudiste sacar y nos pudiste meter? ¿Qué va a decir la gente? ¿Qué tipo de Dios eres? Y Dios tiene que llegar a un acuerdo con Moisés. Y es interesante esa parte de la historia en la cual Dios le dice a Moisés, ok, está bien, le voy a dar otra oportunidad. Pero ese es el punto del liderazgo, ¿no? Que el liderazgo no es fácil, lidiar con personas no es fácil. Y usted y yo tenemos que saber eso cuando estamos trabajando en el liderazgo. Tal vez nadie nos lo había dicho, pero bueno, ahora se los digo, a veces es difícil. Y cuando vemos a Moisés que tiene este temor, ¿y qué va a decir la gente? Y no me van a creer, y Dios le tiene que dar incluso hasta señales, ¿no? Mete tu mano en el saco que tienes, en la túnica, saca tu mano y la mano sale llena de lepra, métela otra vez y le sale completamente limpia, echa tu vara al suelo y la vara se convierte en una serpiente. Entonces otra vez, este tipo de pruebas, digamos, ¿no? Que Dios le da a Moisés es como para reforzar, para darle la seguridad de que Dios va a estar con él en lo que vaya a hacer. El trabajo que tiene Moisés por delante no es nada fácil. En primer lugar, tiene que presentarse delante del pueblo, que probablemente no van a creer él, como él claramente lo entiende y lo sabe. En segundo lugar, tiene que enfrentarse a Faraón. Y el faraón que está ahí probablemente lo conoce, probablemente algunas personas conjeturan que crecieron juntos, puede ser, pero lo que voy es esto, tiene que confrontar a Faraón. Ahora, no podemos perder de vista lo que está aconteciendo aquí. Más allá de Moisés yendo a liberar al pueblo, esta lucha que el texto de Éxodo nos presenta es una lucha de poderes entre los dioses de Egipto y Jehová. ¿Quién es el verdadero Dios? Más allá de la confrontación entre Faraón y Moisés, es una confrontación entre el Dios de Israel, el Dios verdadero, y el montón de dioses falsos en los cuales los egipcios creen. Esa es la verdadera confrontación aquí. Cuando Moisés llega con Faraón y se presenta delante de él y le dice, Jehová me dijo que los tienes que dejar ir, Faraón responde y dice, ¿y quién es Jehová? O sea, ¿a mí qué me interesa quién es Jehová? ¿A mí qué me interesa lo que Jehová diga? ¿Por qué? Porque Jehová no es un Dios al que él conozca o al que él sirva o al que él quiera servir. Acuérdese de algo, los dioses de toda religión están diseñados por los hombres, por las personas, para manipular y para controlar. Obviamente, Faraón no va a estar dispuesto a someterse a un Dios que le pide algo a cambio. Faraón está acostumbrado a manipular al pueblo con la religión que les predica o que los sacerdotes le enseñan al pueblo, porque tienen al pueblo oprimido, porque tienen al pueblo explotado en beneficio de unos cuantos nada más. Eso es lo que toda religión hace. Y déjame decirle algo, incluyendo al cristianismo, cuando el cristianismo se convierte más en una religión que en un movimiento de parte de Dios en el cual Jesucristo sea el centro de la predicación y Jesucristo sea el Dios libertador y liberador que Él realmente es para el pueblo, la religión, incluyendo el cristianismo, se puede volver opresor. ¿En qué sentido se puede volver opresor? En un sentido de oprimir a la gente, sacarle dinero a la gente, sacarle dinero por milagros, sacarle dinero por sanidades, sacarle dinero por tantas cosas. Ese es un gobierno, una religión, opresora. Y aún el cristianismo, lamentablemente, en muchas ocasiones ha caído en eso. Dios se presenta como el Dios libertador,
Dios se presenta no como el Dios que pide, sino que demanda. ¿Por qué? Porque es el Dios real, el único Dios verdadero. Entonces, Egipto va a tener su contrarrespuesta contra esta propuesta de parte de Dios y le va a decir, no, yo no los dejo ir. ¿Por qué? Porque Faraón siente que él tiene el control. En la teología de los egipcios, Faraón es el descendiente del dios Sol. Literalmente, los egipcios creían que Faraón era Dios caminando sobre la tierra. No es una encarnación, no, era Dios. Literalmente la teología egipcia o las creencias que ellos tenían decían que cuando el faraón es coronado como faraón, en el momento que se convierte en el faraón, se convierte automáticamente en el hijo del dios Sol, en Dios mismo caminando sobre la tierra. Entonces imagínense a este hombre lleno de ego, lleno de esta prepotencia que tiene, ¿no? Siendo confrontado por Dios, siendo confrontado por Moisés en este momento diciéndole, Jehová dice que dejes ir a mi pueblo, deja ir a mi pueblo. Él se siente como que no tiene que obedecerle absolutamente a nadie. Él es la ley, él es el todo en Egipto. Y viene Moisés y lo confronta con esta revelación. Ese es el poder del mensaje del Evangelio, es el poder del mensaje de la Biblia, que Dios es un Dios que no quiere a su pueblo en opresión, que no quiere a su pueblo en esclavitud, y que Dios está a favor de los oprimidos, que Dios está a favor de los necesitados. Dios está a favor de todos aquellos que le buscan de corazón, y Dios va a obrar en su favor a pesar de que el faraón se oponga, a pesar de que el gobierno se oponga. Dios va a hacer maravillas, y lo demuestra derrotando a cada una de las deidades que los egipcios tienen, o en los cuales ellos ponen su confianza. Lo demuestra venciendo el Nilo, lo demuestra venciendo al dios Sol a través de la oscuridad, lo demuestra a través de las diferentes plagas. Una y otra vez Dios demuestra quién es el verdadero Dios, quién es el Dios que está a cargo de todas las cosas, y no el montón de dioses que tienen los egipcios, que realmente ninguno de ellos pudo contra el Dios verdadero. La historia va a terminar con un mensaje que es excepcional, ¿no? Después de todo lo que pasa en Egipto, después de todas las calamidades que le vienen a Egipto, el faraón accede a dejarlos ir. Y los deja ir tal vez en su momento más vulnerable, en su momento donde se siente derrotado, donde se siente triste. Su hijo, su primogénito ha muerto y se siente como que está perdiendo la batalla, ¿no? En ese momento de vulnerabilidad que conocemos, ¿no? Los deja ir, pero inmediatamente no pasaron tal vez ni unas cuantas horas que los dejó ir, cuando se vuelve esta vulnerabilidad, se vuelve en ira, en odio, en coraje, y arma su ejército y los va y los persigue. ¿Por qué? Porque va a ir a exterminarlos, a acabar con ellos. Y el texto nos dice que Dios decidió llevar al pueblo de Israel por el camino en el cual el pueblo estuviera completamente acorralado. Y los lleva a un lugar en el cual no tienen escapatoria, solamente esperar en la respuesta que Dios tiene para ellos. ¿Qué nos enseña esta historia? El famoso cruce del Mar Rojo. ¿Qué nos enseña la historia? Nos dice que Israel llegó a este lugar y enfrente de ellos tienen el mar. A los lados tienen un desierto que probablemente no van a tener salida ahí. Regresar no es posible porque detrás de ellos viene el ejército de Faraón, y por un tiempo Dios lo contiene. Dios contiene el ejército para que no se acerque tanto a ellos, pero es inevitable. Tiene que llegar el momento en el cual Israel tiene que tomar una decisión, y la decisión que tiene que tomar es muy simple: ¿confías en Dios o te rindes ante Faraón? Es simplemente eso. Rendirse ante Faraón pudiera haber implicado que Faraón los perdonara, que matara a algunos cuantos de ellos, probablemente a los líderes, y se llevara a todos los demás y los esclavizara y los pusiera en condiciones peor de esclavitud que las que tenían. Eso implicaría rendirse. Esa es la primera decisión, la primera opción. La otra opción que tienen es irse al desierto, perderse en el desierto y probablemente morir en un par de días, en una semana, en ese desierto. La otra que tienen es el mar, pero no lo pueden cruzar probablemente, y lo único que les queda es confiar en Dios. El pueblo entra en temor, y aquí es otra de las lecciones interesantes cuando hablamos de liderazgo. El líder de Dios se va a caracterizar por ser una persona que habla en fe, por ser una persona que, a pesar de que todo esté en caos y a pesar de que toda la gente tenga
ideas diferentes, la gente le empezó a decir a Moisés, reclamarle a Moisés, porque es otra cosa que sucede, ¿no? En el liderazgo, usted, acuérdese lo que le estoy diciendo, va a haber momentos en los cuales la gente te va a reclamar, la gente te va a echar en cara, la gente te va a decir que por tu culpa, la gente va a decir que por qué aquí, que por qué acá, que tú tomaste la decisión. A Moisés le pasó y viene la gente y le dice, ¿por qué nos sacaste de la tierra de Egipto? ¿Por qué nos sacaste a perecer en este desierto a nosotros y a nuestros hijos? Y Moisés tiene que mantener la calma, igual que usted y yo. En estas situaciones de conflicto, en situaciones caóticas, usted y yo tenemos que mantener la calma y mantenernos enfocados en Dios. En este momento, nuestro refugio, nuestra fortaleza viene solamente de Dios. Hay muchos momentos lindos en el ministerio, en el liderazgo, en los cuales la gente te apoya, la gente está contigo y tú sientes que la fortaleza que eso te da y es bueno. Pero va a haber momentos en los cuales, al igual que Moisés, tienes que depender solamente de Dios. Y Moisés demuestra que tiene esa dependencia de Dios completa, total. Cuando le dice al pueblo, viene y habla con Dios, y Dios le dice, no, las cosas van a ser así, así, así. Y viene Moisés y habla en fe. Todavía no lo ven, todavía no ven que están a salvo, todavía no ven que el ejército de Faraón se ha ido, pero Moisés habla en fe. Y los líderes de Dios tienen que hablar en fe. Moisés le dice al pueblo, no teman porque a estos egipcios que hoy ven, no los volverán a ver jamás. Dios está con nosotros, ¿cierto? Y eso tiene que darle al pueblo la estabilidad. Cuando el pueblo está enojado, cuando el pueblo está molesto, cuando el pueblo sabe qué hacer, el líder tiene que saber qué hacer. Dios usa a Moisés y usa este evento para glorificarse en el pueblo, al igual que otros muchos eventos. Y podemos pensar en otros eventos en la historia de Israel en los cuales el pueblo se ve aparentemente sin opciones, sin salida, excepto Dios. Pero es precisamente el punto, y lo hablamos cuando dijimos la historia de Abraham y de Sara, los cuales Dios esperó hasta que él tenía 99 años y Sara tenía 90, y aparte con el problema de la esterilidad. Pero en ese momento donde ya no hay esperanzas humanas, donde no hay nada humanamente hablando que uno pueda hacer, es donde Dios se glorifica. ¿Qué necesitas para que un milagro ocurra? Necesitas no tener ningún recurso, no poder hacer nada al respecto, excepto que Dios obre. Esas son las condiciones perfectas. En este momento tienes las condiciones perfectas para un milagro de Dios. Humanamente no pueden pelear con Faraón, ellos no son guerreros, ellos no tienen armas, el ejército de Faraón hubiera acabado con ellos en muy poco tiempo. Lo único que les queda es confiar en Dios. Confiar en Dios a través de la palabra que el líder les está hablando. Y por eso, usted, mi hermano, mi hermana, como líderes, es muy importante, es clave en todo esto, porque el líder va a determinar el curso a seguir. No es la gente, es el líder. El líder, Moisés, les dice, no se preocupen, Dios se va a glorificar, Dios va a abrir camino, Dios va a hacer las cosas en este lugar y van a ver y van a glorificar a Dios. Cuando llegamos al capítulo 15, después del gran evento de salvación, entonces Moisés canta, el pueblo canta, las mujeres cantan, todo el mundo canta. Todo el mundo canta el famoso canto que usted y yo a veces cantamos en la iglesia, ¿no? Que echó a la mar, jinete de caballo y todo lo demás. ¿Por qué? Porque hubo alguien que estuvo dispuesto a creerle a Dios. Una persona estuvo dispuesta a creerle a Dios. Una persona marcó la diferencia. Una persona le dijo al pueblo, no, esto no termina así. Esto termina para la gloria de Dios. Ese es el mensaje de Moisés. Usted y yo tenemos estos mensajes en la Escritura. ¿Para qué? Para inspirarnos. ¿Para qué? Para darnos a nosotros una nueva visión de lo que el mundo es. No podemos estar pensando que solamente con nuestros recursos, que solamente con lo que podemos hacer. No, tenemos un Dios que es todopoderoso. Tenemos un Dios que puede cambiar la historia y la quiere cambiar por medio de usted y de mí. Usted y yo somos los líderes que Dios ha escogido para esta generación. Al igual que Moisés, usted y yo estamos en sus manos y Él hará grandes cosas con nosotros. Esta ha sido nuestra sesión número 6 de nuestro estudio del Pentateuco. Bendiciones.